Y el desafío está en construir una comunicación institucional, ¿no? Esto Mm. también, salir de una idea personalista que a veces, ¿no? Se puede acercar a poder pensar que esa comunicación tiene un carácter institucional, que, como decía Micaela recién, la importancia de esa intencionalidad, que está clara, para qué nos convocamos, para qué nos encontramos, cuál es el tema que nos reúne a discutir, para poder prepararnos, para poder, ¿no? Tener la claridad de que de esa comunicación tienen que salir acuerdos comunes, ¿no? De pensar que en esa comunicación, si bien hay una cuestión de trabajo entre pares, se siguen sosteniendo, ¿no? Aquellas relaciones que tienen que ver con la jerarquía o con la simetría, como le llamamos, y que la complejidad de esa comunicación tiene que ver con lo grupal, con que no es una comunicación uno a uno, sino que es una comunicación que nos convoca de vuelta, como decimos, como equipo para trabajar en esta cancha, ¿no? Esta idea de pasar de una comunicación unidireccional a una comunicación circular, que vuelve a pensar en este concepto de envolver, creo que es un desafío y que nos lleva a seguir pensando en un segundo paso que tiene que ver cómo estar conectados, cómo con esta comunicación podemos tener copresencia, ¿no? Una presencia que nos habla, ¿no? De un estar disponible, pero que tiene también ciertas distancias en relación a la autonomía y a las decisiones que después cada uno tiene de su trabajo. Y esto nos lleva a pensar en un segundo punto del acompañamiento que tiene que ver con a partir de qué recursos nosotros acompañamos en términos de explorar las condiciones institucionales para pensar la enseñanza. Y hablamos de recursos como punto de partida, ¿no? Porque hablamos de aquello común que nos convoca a todos, reconociendo ese contexto y las posibilidades de cada uno. Entendemos que hay algunas preguntas que pueden orientar y ayudar a pensar la potencialidad de los recursos para generar comunicación y espacios de trabajo. El primero tiene que implicar pensar con qué contamos, cuáles son los recursos que hoy tenemos disponibles, no los que quisiéramos tener, los que serían importantes, sino los que hoy tenemos, a los que todos hoy tenemos acceso. Pensando en eso que es común, ¿no? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Es decir, cuáles son los límites y las posibilidades que nos ofrecen estos recursos, ¿no? Quizás esto con algún espacio interactivo yo puedo no solo comunicar alguna información, sino en ese sentido abrir un foro donde cada uno pone sus consultas, o donde en el WhatsApp establecemos algunas pautas de qué vamos a hacer a partir de ese recurso en el que nos vamos a comunicar. Entender cuál es la viabilidad. Y cuando hablamos de viabilidad, hablamos de cómo lo sostenemos en el tiempo, ¿no? En muchos casos, en estos meses, las primeras semanas se probaba de todo, ¿no? Y después se seleccionaba aquello que todos podíamos acceder, que nos sentíamos más cómodos, y que en el tiempo, porque esto es una cuestión que se está jugando hoy, lo podemos seguir continuando. Por lo tanto, analizar la viabilidad implica entender cómo se sostiene, reconociendo las fortalezas que tiene este recurso, para seguir pensando la enseñanza y mantenernos comunicados, pero también las limitaciones que van a hacer que algunas cuestiones de las previstas tengamos que reorganizarlas o pensarlas en base a otras condiciones institucionales. Finalmente, la pregunta, nos encontramos de vuelta con los problemas. Y esto habla de una tarea que tienen los directivos y es poder anticiparse. No significa ser gurú ni tener, diríamos, la bola de cristal, sino poder entender cuáles son los emergentes, que a veces podemos pensar que tienen que ver con la trayectoria, con los aprendizajes previos, con la personalidad, con algunos aspectos que se ponen en juego con quienes yo tengo que, diríamos, mover esta cancha. Decimos que estas preguntas son útiles para pensar cómo instalar y sostener una comunicación pedagógica, pero también son preguntas útiles en el marco del acompañamiento. Cuando tengo una docente o un docente que me pregunta cómo, ¿no?, desarrolla la enseñanza, cómo puede pensar la propuesta didáctica, y lo que tenemos que resolver es el recurso, porque si bien es importante, lo relevante es la propuesta, la intencionalidad que va a tener aquello que pensamos juntos. Por lo tanto, son preguntas guías, que son, como decimos, puntos de partida para pensar cómo ahora poner contenido al acompañamiento pedagógico didáctico de los equipos directivos. En Sí, este fíjense sentido, que, ay, dale, perdón, dale. no, que fíjense que acá vuelve a aparecer esta idea de que habíamos mencionado al principio que implica la inclusión, ¿no? Sí, como le ponemos como una idea de inclusión genuina, ¿no?
como no forzada, sino que habla de cómo este escenario real posibilita sostener las actividades en la medida de las condiciones reales con las que estamos contando. Pensando entonces en el contenido, dijimos, bueno, la base está en la comunicación, en encontrar el recurso que sostiene esa comunicación. El tercer paso está vinculado a qué es lo que hacemos cuando acompañamos. Sí, y fíjense que en lo anterior Noemí mostraba, ¿no?, este reconocimiento que hacemos primero, que analizamos, que reconocemos, que seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos desde un sentido crítico, estamos pensando en qué es lo que va a sostener a todos, a todas, ¿no? Y siempre lo que nos va a sostener es que la intencionalidad didáctica y pedagógica sea inclusiva. Quizás no el recurso. Y ahí cambia, es distinta la diferencia, ¿no? Si yo digo, bueno, esto solamente lo vas a poder hacer si tenés hoy internet, a decir, hay una mirada puesta en que la intencionalidad del aprendizaje va a traspasar eso, que en algún momento también lo vamos a poder lograr. Y acá entra como en escena la idea del saber, y que el saber no se adquiere necesariamente por la pertinencia o no de una técnica ajustada o de un recurso. Nosotras decimos que siempre lo más importante tiene que ver con el para qué de todo lo que hacemos. Por lo tanto, en esta idea de construcción de saberes docentes, nosotras decimos también la pelota siguió rodando y quizás sin darnos cuenta, hemos construido un montón, hemos entendido modos y formas de enseñar que incluso han profundizado la propia representación que teníamos de cada uno de cómo podíamos enseñar, ¿no?, de nuestras propias maneras. Fíjense que acá lo que les traemos es la idea de un equipo, que cuando un equipo está formado, en esa formación ya está ahí preparado para la foto, pero está listo y preparado para salir a jugar. Hay una construcción en conjunto, hay una idea de colaboración que entre lo que unos y otros saben, ¿sí?, y construyeron en relación al saber, se va a poner en la cancha, todos de la misma manera. No primer grado va a estar acá, ¿no?, y trabajando un montón, haciendo un montón de cosas, y todavía tenemos a cuarto grado que está paralizado, ¿no? Digo, por traer posibles ejemplos. La idea esta del equipo y de consolidar los saberes docentes implica también que entre quienes nos tenemos que sostener en términos didácticos y pedagógicos, ¿sí? No digo hacer el trabajo de otros, sino que sostener lo pedagógico y lo didáctico en términos de lo institucional, ¿sí? Y desde ahí, esta idea de equipo, fíjense que la siguiente imagen es de un equipo que está sabiendo cómo planificar, cómo enfrentarse a determinadas jugadas. Ahí claramente están entrenando, ¿no? Están como en una rutina, diríamos, de trabajo desde lo colaborativo. Y acá entra la cuestión de la enseñanza, y nosotros siempre que hablamos de saberes, lo pensamos en términos de la experiencia. Esto lo traemos fuerte también de Jorge La Rosa, que seguramente lo han leído y lo conocen, y que él dice que necesariamente uno va construyendo experiencia, aún de esas cosas que uno no tiene idea cómo van a acontecer, porque la experiencia siempre está por fuera, no la podemos controlar ni determinar anticipadamente. Y fíjense que en esta idea de quienes se están entrenando, están generando un espacio, ¿sí? Y como les decía anteriormente, entienden sobre qué tienen que practicar, sobre qué cuestiones tienen que entrenar más y reforzar y demás, y nosotros a eso lo llamamos espacio de reflexión. ¿Por qué vamos a reflexionar? ¿Para qué vamos a reflexionar? Nuevamente, para darle sentido o traer aire a estas viejas preguntas de la didáctica. Vieron que cuando todos en la formación docente lo primero que tenemos es didáctica, las tres palabras claves, ¿no?, que tienen que ver con el para qué, el qué y el cómo, ¿sí?, y que se trasladan a la planificación, se trasladan al proyecto, se trasladan a todo lo que hacemos como acto didáctico, y desde ahora tenemos que decir, bueno, ¿cómo hacemos de esto una didáctica, ¿no?, como en vivo?
nos acusa, ¿no? de poder producir algo distinto. Entonces, como les decía anteriormente, por ahí sumemos algunas cosas más, ¿no? Y así vamos como integrando esta idea de lo que implica romper el modelo didáctico clásico. No lo vamos a romper desde nuestras propias acciones individuales, lo vamos a complejizar desde entendiéndonos como comunidad que piensa, que reflexiona y que vuelve a realizar alguna cuestión de pasaje, ¿no? Entre lo que hacíamos, lo que esperábamos y lo que hoy necesitamos hacer. Y fíjense que en la mirada más clásica, la enseñanza respondía a esta cuestión de explicación, aplicación y verificación, ¿no? Una verificación ligada a la acreditación, algo que hoy está suprimido, ¿no? O sea, la abolición de las calificaciones implicó que desde otro lugar se determinó que eso no tenemos que aplicarlo en términos de verificación o de control. Ese modelo clásico que entra como en crisis y demás, si lo trasladamos a la potencialidad que tiene la idea de una comunidad docente que piensa y reflexiona acerca de la enseñanza, nos trae algunas posibilidades. Una de ellas es, bueno, poder reconfigurar esas experiencias en situación. ¿Qué de todo esto que hoy estamos haciendo hubiéramos hecho de manera distinta, pero hoy el contexto nos obliga, ¿no? Y nos desafía a que lo podamos repensar? Identificar cuáles son esos cambios y rupturas, ¿no? Que vamos teniendo en nuestras propias prácticas, cuáles son las continuidades necesarias dentro de lo didáctico. Da lo mismo que la planificación no tenga un qué, un cómo, un para qué, da lo mismo que hoy las actividades didácticas que les proponemos a los estudiantes estén, digamos, flojas en términos didácticos, da lo mismo, no, que sí debemos continuar sosteniendo porque es lo que le otorga el sentido de lo didáctico a las prácticas de enseñanza. Y fíjense que esto necesariamente es volver a poner la mirada sobre el posicionamiento que cada uno y cada una tenga en relación a lo político didáctico, ¿no? Y en esta idea que les traíamos acá, de esta didáctica en vivo, ¿no? De bueno, hay que hacer ahora con lo que ya sabemos, no es que hay que hacer algo nuevo, hay que volver a repensar el para qué, el qué y el cómo. Y de eso un poco de lo que queríamos también aportar hoy en esta charla. Es interesante porque en este último tiempo ha salido este concepto de la didáctica en vivo, ¿no? Que no habla de una improvisación, sino que en vivo es porque en función de las condiciones emergentes vamos encontrando nuevas formas de poder enseñar, ¿no? Recuperamos este concepto bien conocido de configuraciones didácticas, para entender que eso es lo que estamos haciendo, de aquellos saberes que tenemos, que son propios, ¿no?, de nuestra trayectoria profesional. Hoy los ponemos al servicio de poder entender nuevas condiciones en las que la pelota de la enseñanza tiene que rodar para pensar la continuidad pedagógica. Y estos puntos que recién Micaela mencionaba, de las experiencias, de pensar en los cambios y en las continuidades, de desde dónde estamos ubicadas para poder pensar esa enseñanza, y de los acuerdos, de lo común que sostenemos, son líneas de trabajo en los espacios que convocamos con nuestros equipos docentes. Sobre eso son claves en las cuales podemos organizar esos espacios, esa comunicación, y diríamos son las puntas para construir acuerdos institucionales. Si no, volvemos al punto, ¿no?, de la comunicación y del megáfono, donde hay una serie de pautas que generalmente en ese modo de comunicar generan mucha resistencia. Por lo tanto, esta idea de grupo, ¿no?, de equipo que traemos ahí como primera foto, es la que se tiene que transformar en comunidad, ¿no? Y ser comunidad tiene otros sentidos, ¿no? Habla de los lazos, habla de lo que tenemos en común, de aquello que compartimos, de aquello que en eso que compartimos no solo implican las satisfacciones de lo logrado, sino también de las preocupaciones que hoy nos aquejan. Entonces, es poder pensar, ¿no?, que el desafío de la comunicación está centrado en cómo estos espacios, si bien reúnen al equipo, tienen el desafío de poder pensar sobre la cancha cuestiones didácticas que permiten pensarnos y actuar principalmente como comunidad. Los vamos a meter con estas 3 preguntas para pensar algunas ideas.
Y la primera tiene que ver, ¿para qué pensar la enseñanza, no? Frente a cada encuentro en donde convocamos la pregunta sobre la finalidad o la intencionalidad, lo que queremos pensar es que seguimos enseñando o seguimos pensando en cómo enseñar respecto a poder garantizar situaciones de inclusión educativa, ¿no? Con lo que implica pensar la inclusión, ¿no? Y con lo que venimos trabajando también en los últimos años. Esta idea de que nadie quede afuera. Deberemos pensar configuraciones didácticas que nos permitan a todos, en función de sus posibilidades, poder seguir aprendiendo. Por lo tanto, el para qué, cuando la inclusión es un principio rector, ordena la posibilidad de trabajo pedagógico. Y en este sentido ponemos la imagen, ¿no?, como de un tiro al blanco, porque cuando esa intencionalidad está clara, la conversación y la comunicación entran en sintonía. Hay una intencionalidad que organiza cada una de las discusiones, de las preguntas que vamos teniendo, en pos de encontrar acuerdos o principios ordenadores de la tarea. Y recupero esta posición que hoy mencionamos al principio del encuentro, de acompañar con otros a otros. La parte del a otros nos remite a esta pregunta: ¿cuáles son los aprendizajes que se albergarán? ¿A qué aprendizajes le tenemos que dar lugar? No está disociado cuando pensamos la enseñanza y el aprendizaje. No es un continuo, ¿no?, como hacemos todas las profes de didáctica, es decir, no porque esté enseñando hay aprendizaje, sino que la relación, la interrelación de complementariedad nos permite entender que para poder pensar cualquier configuración didáctica, tenemos que traer a la discusión la pregunta por los aprendizajes. Y eso es lo que hace a la intencionalidad didáctica darle sentido pedagógico. Es por eso que cuando pensamos el para qué, y recorriendo un poco conversaciones que hemos tenido con directoras y directores, y también hoy, ¿no?, los principales debates que se dan, tienen que ver que la intencionalidad está centrado en pensar rutinas de aprendizaje, es decir, aquellas acciones que son propias del contexto escolar, que nos ayudan a poder aprender y que en el contexto escolar las sostenemos con la rutina, pero que hoy tenemos que tratar de generarlas en otros espacios y tiempos. No tiene que ver la rutina con que todos los días a las 2 de la tarde tengo que abrir el libro y completar la tarea. Tiene que ver con algunos hábitos o prácticas que hacen justamente a trabajar con el aprendizaje, al explorar, al analizar, al relacionar. Y fíjense que esto nos lleva al punto número 2, a las actividades que provoquen el desarrollo, ¿no? ¿Cuántos debates hemos escuchado, ¿no?, en relación a la maduración, el desarrollo y el aprendizaje? Seguimos pensando, ¿no?, no en una mirada biologicista, sino centrada en cómo configuramos experiencias de aprendizaje que inviten a nuestros niños y a nuestras niñas a avanzar en sus posibilidades de aprendizaje. Y en esto nos metemos en los procesos cognitivos, en aquellas operaciones de pensamiento que no salen por el paso del tiempo, que no se desarrollan de manera espontánea, sino que necesitan de una situación que justamente traccione, tire esas posibilidades de pensar, de atender, de analizar, de expresarme con el lenguaje, y que siempre son favorecidas y generadas por propuestas didácticas. Volvemos a decir, ¿hacemos siempre lo mismo? No. Tendremos que pensar propuestas de enseñanza que ordenen, que instauren hábitos propios del aprender, pero que desafíen a los procesos de desarrollo a avanzar en sus cursos en función de aquello que estamos motivando o despertando. Y esto tiene también un anclaje en poder pensar cuáles son los intereses de la época. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos habla del qué. Pero esto nos da, diríamos, el puntapié o el trampolín para pensar sobre qué temas, sobre qué situaciones hoy tenemos que asentar estas rutinas y promover el desarrollo. Hablamos de intereses de época y siempre comparamos, no es lo mismo como nosotros aprendimos y nuestra escuela primaria, cómo aprendieron quizás sus hijos y cómo están aprendiendo hoy sus estudiantes. Hay condiciones de época, hoy hay situaciones que se alojan en el hogar, en la casa, para poder pensar que son disparadores de las situaciones de enseñanza. Por lo tanto, revisitar o repensar en los espacios de reflexión sobre las rutinas, sobre las actividades y sobre los intereses no se limita a identificar qué hacemos, sino volvemos a esta cuestión: ¿qué intencionalidad didáctica
nos proponemos con cada una de estos componentes de las propuestas de enseñanza para poder seguir aprendiendo. En este Y marco, ahí entra con fuerza, ¿no? La idea de, en lo anterior que vos mencionabas, cuando vos decías, bueno, ¿qué es relevante en esta época? Cuando nosotros hablamos del qué, lo que aparece con fuerza son esos conocimientos, ¿no? Esos conocimientos que podemos tomar el posicionamiento de decir, vamos a remitirnos siempre a lo que está anclado o documentado en términos, lo estoy tratando de hacer en los términos más enciclopedistas que podemos conocer, de cómo mirar o el lugar que le vamos a dar al currículum. O vamos a entender que ese currículum es un conjunto de decisiones políticas, pedagógicas, didácticas, que dan sustento, que dan valor y que generan un modo de entender y de comprender a la enseñanza. Porque no es tan simple decir que dentro de lo curricular voy a sacar descontextualizado el currículum. Como todo lo que hablamos en términos de conocimiento, antes se mencionó también a la cuestión de los saberes y de la construcción de los mismos, acá estamos haciendo ciertos recortes y todo el tiempo estamos intentando recortar, ¿no? Parece que el tiempo nos apremia y nos va achurando todo lo que teníamos planificado o pensado hacer con nuestra propuesta de enseñanza. Pero quiero hacer mucho hincapié en esto, que un contenido curricular no viene de la nada, no está en el aire colgado y que me dice que tengo que dar fracciones, esto y esto y esto. Tengo que poder encontrar un sentido que sea más amplio que eso, ¿sí? Tengo que poder mirarlo en términos de este equipo que se forma, y que ese equipo es toda la escuela, todos los grados juntos, ¿sí? Quizás en primaria no tenemos tanto esa experiencia, pero cuando los estudiantes transitan y llegan a secundaria, empiezan a ver, ¿no?, de que pareciera ser que hay contenidos curriculares o hay saberes que vienen de determinadas disciplinas que les da la sensación que son más importantes que otros. Entonces, eso también habla de un posicionamiento frente a la idea del contenido curricular. ¿Qué fuerza le damos? Y no es que a ver quién gana más posición en lo que enseña y cómo lo enseña, ¿no? Y acá traíamos como algunas cuestiones, ¿no? Que el contenido curricular y todo lo que estamos pensando en el qué enseñamos, tiene que ser orientador. ¿Vieron que ahí está la brújula? Uno podría decir que uno utiliza una brújula para encontrar algo. Nadie va por la vida y saca una brújula solo porque tiene ganas. Los exploradores, los que la utilizan, lo hacen para saber si están bien ubicados donde ellos quieren ir. O sea, la brújula orienta, guía, pero tenés un objetivo al cual vas a llegar. Entonces, esta idea del contenido curricular, ¿no?, que me enciende, que me prende, la tarea termina siendo lo que me convoca a acceder a ese contenido curricular, ¿no? Lo que me engancha, pero nunca se va a llevar todos los aplausos la tarea en sí, sino el encuentro con ese conocimiento, con ese contenido que vamos proponiendo. Nosotros hablamos acá de contenidos curriculares con sentido, ¿sí? Con sentido de lo didáctico, que sean relevantes, pensando también en esta cuestión de la época que hablábamos. Es casi imposible hoy, si tenemos la posibilidad de tener un encuentro de alguna manera, o con las familias, o con los estudiantes, es imposible no hablar de lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no dar relevancia también a eso en términos de hacer posible el contenido curricular en relación a ese contexto? Un momento muy oportuno para darle una vuelta importante, ¿no? Un ajuste, una vuelta de rosca a la idea de los saberes previos. Fíjense que siempre pensamos que los saberes previos era algo que iba a suceder en el inicio de un tema nuevo, o en el inicio del año, o en el inicio de un nuevo grado, ¿no? Y sin embargo ahora estamos diciendo que esos saberes previos se pongan en juego todo el tiempo. La pregunta es, ¿cómo están haciendo los estudiantes y las estudiantes para resolver esto que le propone la escuela hoy? ¿Cómo está haciendo? ¿Con qué saberes? Y poder mirar un poco más allá, porque seguramente más de uno está aprendiendo más de lo que podría haber pensado que esa tarea promovió, ¿sí? No sé si soy clara con esto en decir que uno elabora la propuesta, la tarea, la envía,
pero hoy más que nunca se da un suceso por detrás, ¿no? Implica una coordinación, una disposición, un tiempo que genuinamente siempre dijimos que el tiempo de aprendizaje no es el mismo en todos los estudiantes, pero hoy está implicando otro tipo de tiempo, ¿sí? Y otro tipo de cómo ellos están poniendo en valor esto que están aprendiendo. Creo que lo dije en otra de las charlas, o no sé ya en qué momento, pero mal no va a venir, que yo digo, a mí lo que más me preocuparía es que un niño se quede con esta sensación de que no ha aprendido nada. Entonces, eso también nos desafía a decir, bueno, ¿qué peso le estamos dando a este saber previo? Pero no el previo como que lo sabías de antes, sino previo a la tarea, previo al momento en el que te pusiste a resolver esto. No es el saber previo de, porque estoy en cuarto grado, entonces los saberes previos son los de tercero. No, es previo a este momento que estamos viviendo, es hace 5 minutos, es al momento en el que me predispuse y me puse a hacer esta tarea. La idea de la transversalidad, ¿no? Que siempre es necesaria, de hecho si pensamos y apostamos y sostenemos propuestas que sean más colaborativas, si sostenemos o fomentamos el aprendizaje cooperativo al interior también de los grupos, pero pensemos en nuestras docentes. Pienso en ustedes desde la posición, ¿no?, de equipos directivos intentando generar transversalidad con las propuestas que hoy se están teniendo. Bueno, ¿desde dónde nos vamos a posicionar para intentar que eso suscite algo, ¿no? Y esta última idea de lo perdurable. Decíamos con Noé, bueno, termina la pandemia, vuelven y seguramente alguno quiere arrancar, poner caja quinta, ¿no? Y decir, bueno, metámosle a fondo, pero nos queda re poquito, ¿no? Hay que hacer, y de golpe un empacho de contenido curricular que no te lo va a sacar nadie. Esa puede ser una idea, algo de lo que suceda, pero nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que este tiempo sea perdurable? Y ahí nos tenemos que parar con fuerza en lo que estamos aprendiendo para que cuando llegado el momento el otro pueda contar en términos de aprendizaje, para que el mensaje sea distinto y no, nunca hice la tarea, no pude, no tuve, sino bueno, a ver, ¿cuál es tu aprendizaje en relación a este tiempo? Tendremos que ingeniárnoslas, ¿no? También en pensar entre esto, ¿no? Esta relación entre lo necesario y lo real con el saber. Y lo último acá que quiero agregarles es, en relación a esta experiencia que mencionábamos antes, de decir, uno establece una experiencia con el saber y por lo tanto eso te permite construir o no, o estar más cerca o más distante de determinadas construcciones, ¿no? Y acá fíjense, o podemos tener la experiencia con el saber y que sea como un ancla en los pies, ¿no? Y que nos tire para abajo y que uno diga, quedé anclado a esto, no puedo acceder, no puedo aprender, no estoy haciendo. O bien, invitar a que esta experiencia sea en términos de una llave que puede abrir y que puede generar a futuro otra posibilidad, otro encuentro con ese saber. Como quien dice, poder poner estos contenidos curriculares que siempre nos apremian y nos saturan, ¿no? Poder ponerlos en pausa para el encuentro, pero no en pausa porque dejó de aprender, sino en pausa con la experiencia de lo escolar, con el ritmo de lo escolar que antes lo teníamos marcado y organizado por la presencialidad también, ¿no? Yo creo que estas preguntas, estos ítems, ¿no?, que caracterizan al contenido curricular, el consentido, la relevancia y demás, me parece, unos buenos disparadores para abrir las preguntas con los equipos docentes y parar la pelota en la cancha y decir, bueno, hasta aquí. Estamos llegando a la mitad del año, ¿no? Un año no previsto según nuestras planificaciones o aquello que teníamos pensado hacer. ¿Están estos criterios en nuestras propuestas de enseñanza? ¿Estamos haciendo recortes nuevos? ¿Estos contenidos nos están orientando a aquel recorrido que tenemos que hacer en el marco de ese segundo, tercero o quinto grado? Y en esto ponemos en discusión la idea de tarea, que aparece en rojo y con color, ¿no? Hay todo, ¿no?, un debate en torno a la tarea. Y vemos que cuando corremos ese debate para pensar el qué y el para qué, se nos habilita justamente el cómo. Si no, es como que entramos por la puerta de atrás, ¿no? Entramos por pensar la actividad, no importa qué doy, cuál es la intencionalidad, lo importante es enviar todas las semanas algo.
Y eso hay que poder cambiarlo cuando ordenamos estas preguntas en prioridad. Primero la intencionalidad, después el recorte, mirando estos, dijimos, intereses, actividades vinculadas al desarrollo y a las rutinas de aprendizaje, y ahora sí, nos metemos a lo que más nos gusta a los maestros, que es armar actividades, secuencias, propuestas, buscar recursos, y que eso nos motiva. Insisto, ubicar que no entremos por la puerta de atrás, sino que hagamos el recorrido por estas preguntas, implica el trabajo del director, implica el encuadre organizativo de la enseñanza. Y nos encontramos acá con un concepto que es el de construcciones metodológicas, un concepto que, diríamos, dinamita un poco la idea tradicional de tríada didáctica para pensar que no tiene sentido la relación de contenido, enseñanza y aprendizaje si no hay un contexto en el cual consideramos aquellas particularidades o singularidades de donde el acto pedagógico tiene lugar. Y es por ello que pensamos, ¿cómo es que pensamos configuraciones didácticas con nuestros docentes? ¿Cómo es que habilitamos construcciones pedagógicas y metodológicas a partir de nuevas ideas? Fíjense, nosotros damos como 3 puntas. La primera es socializando alternativas, y utilizamos la idea de un puente, de cruzar, de conectar, qué es lo que están haciendo hoy esos maestros de esa escuela, qué alternativas a la presencialidad, a ese repertorio de prácticas que ya con los años nos va organizando a nosotros y termina organizando a los estudiantes sobre el modo de aprender, tenemos hoy que desarmar y encontramos otros que nos permiten acortar las brechas, entrar ¿no? en ese puente de encuentro con nuestros estudiantes, pero también con otras prácticas institucionales. Digo, pensar la idea de puente evita todos estos comentarios que a veces llegan y dicen, esto yo lo hice con la seño de segundo. Y uno dice, pero ya lo hiciste, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cómo? Yo que estoy en la misma escuela, que es mi colega, no lo sé. Esto es importante, porque diríamos, el lugar en donde todo el repertorio de estrategias se construye es al interior del equipo docente. Y si nosotros como equipo directivo no favorecemos esos espacios de intercambio, solo no va a suceder. A veces sucede por afinidad, porque uno se lleva bien con otro y le comparte. Pero nuestra tarea está vinculada en generar esos espacios donde esas alternativas se visibilizan, se ponen en análisis y se comparten para seguir enriqueciendo la enseñanza. La segunda cuestión tiene que ver con encontrar las señales, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? Que a veces tenemos en la casa mejores lugares, señal que otra, ¿no? Y vamos con el teléfono moviéndonos, tratando de encontrar de dónde tenemos respuesta. Por lo tanto, con contar lo que hice, no basta. Basta con generar lazos de colaboración. Y en esto retomo lo que Micaela dijo. Una de las claves es pensar en la transversalidad de los contenidos, ¿no? En que no son contenidos por, diríamos, cada cajoncito o cada lote es cada grado, sino en pensar que hay ciertos contenidos cuyo tratamiento a lo largo de toda la trayectoria educativa de los estudiantes va siendo recursiva, se va recuperando con mayor grado de complejidad y especificidad. Entonces, pensar uno de esos puentes de experiencias y de alternativas a la enseñanza. Genero vínculos de colaboración y de trabajo compartido. Y finalmente, esto es en clave institucional. Volvemos a pensar que la posición política del director siempre es en clave institucional. Es el que abre el abanico de posibilidades en términos de posicionamientos y de selección de temas y de estrategias que en esta escuela, en esta localidad, con esta comunidad estamos trabajando. Poner, como decíamos antes, en sintonía, evitar el desacople, es parte del trabajo del director. Por lo tanto, nuestra tarea está vinculada a cómo esas alternativas se conectan, se unen, se colaboran entre sí, pero mostrando una mirada institucional que no se acota a un grado, a un conjunto de docentes, a un ciclo, sino que tiene coherencia con un proyecto educativo institucional. Y en este sentido, diríamos, hay 2 preguntas que nosotros reconocemos como claves para abrir esta posibilidad de pregunta por el cómo. Y es, primero, reconocer aquellas cosas que están saliendo bien, aquellas cosas que estamos hoy pudiendo hacer. Y esto nosotros le decimos la palabra inspirador. Hay muchísimas propuestas innovadoras en estos días, en estas semanas, ¿no? Ni pensábamos nosotros hacerlo y se generó un proyecto, o estamos trabajando con una secuencia didáctica en complemento con otra disciplina u otra área. Recuperémosla. No es que pasó y ya está. No, son fortalezas del trabajo pedagógico institucional.
En la semana pasada hablamos de la consistencia, hicimos, ¿no?, la idea de fuerza, de aquella identidad de pertenencia institucional, que también tiene huella didáctica. No tiene solo huella comunitaria ni huella social, sino que tiene huella didáctica, una escuela que trabaja por proyectos, una escuela donde los docentes trabajan en conjunto, una escuela donde los estudiantes van conectando las tareas y los aprendizajes a medida que transcurren en su trayectoria. ¿Cuál es la huella, la identidad o el sentido de pertenencia didáctico que tiene esta institución? Recuperarlo, fortalecerlo y potenciarlo, vuelvo a decir, es trabajo u ocupación del director. Esto no implica evitar pensar en que no nos está saliendo bien, o como dice ahí, cuáles de las cosas que hicimos y probamos no han salido como esperábamos. Traerlas, dijimos, evitando las sensaciones de malestar, sino que situando en esos problemas hipótesis futuras de trabajo, también se plantea como un desafío. En este marco es que nos centramos a pensar que en este campo o en esta cancha, en donde, vuelvo a recuperar, pensamos que acompañar es comunicar, escogemos o elegimos los mejores recursos, reponemos sobre esa cancha los saberes docentes y en eso la pregunta del para qué, el qué y el cómo se sitúa la preocupación por la evaluación, ¿no? Y en este sentido es importante pensar la evaluación, como decía antes Micaela, no como algo disociado a la enseñanza, sino como algo que a medida que planifico y desarrollo la evaluación, también tengo registro de que estoy evaluando o desarrollando prácticas de evaluación, ¿no? Sí, fíjense, lo primero que las invito y los invito a que puedan visualizar bien la imagen que tenemos ahí, ¿no? Decimos, bueno, hay una relación que se va estableciendo en función de cómo construyen saberes los docentes, cómo construyen saberes los estudiantes, se da esta famosa relación en triada didáctica, ¿no? Y nos reconocemos ahí, pero fíjense que por fuera de ese círculo rojo apareciera la evaluación, ¿no? Siempre como una cosa que nos pesa, cuando uno habla de evaluación pareciera ser de que nadie hace una expresión muy bonita de alivio o decir, ah, no, yo por eso no tengo problema, ya lo tengo recontra resuelto, ¿no? Incluso una de las primeras cuestiones que apareció fue, bueno, cómo generar la continuidad pedagógica y demás, y de golpe es como si hubiéramos sentido, dijo, ¿y cómo vamos, no? Y sin embargo, no aparece ningún concepto nuevo. Estamos hablando de una evaluación formativa, estamos hablando de una formación, de una evaluación de proceso, algo recontra conocido para nosotros. Sin embargo, en este contexto pareciera ser que de golpe algo de eso que nos quitaron a la comunidad, a la fuera de la escuela, le hizo tanto ruido, ¿no? Que incluso hizo tambalear esta idea de, ¿y si se nos cae la continuidad pedagógica con esto? Con esta idea de que familias diciendo, ah, bueno, si no van a acreditar, si no le van a poner nota, entonces ¿para qué lo van a hacer, no? Entonces, fíjense hasta dónde, cuando uno piensa históricamente a la enseñanza y desprenda la evaluación, pero la separa tanto, como estamos señalando ahí, por fuera del juego, que pareciera ser que tiene como una vida propia, ¿no? Que si hablamos de evaluación es porque va por otro lado, que tiene otros intereses, cuando en realidad la evaluación está tan centrada en la enseñanza porque no puede tener otros intereses distintos a cómo hemos concebido a la enseñanza, a cuáles fueron los propósitos y cuáles fueron los objetivos a cumplir dentro de cada una de las actividades propuestas, dentro de los diseños de enseñanza que fuimos elaborando y demás. Entonces, fíjense que acá la flecha roja de evaluación está apuntando al arco, ¿no? Como destinada a que sí o sí tiene que anotar, tiene que meter como el gol, nos tiene que dar un resultado. Si nosotros integramos un poco eso y decimos, bueno, resultados estamos teniendo, quizás no son los resultados numéricos que otras esperan de un proceso, pero sí estamos como en un muy buen momento de pedagogizar, de hacer más didáctico el sentido de una evaluación de proceso. Por ello, que nos digan que no podemos calificar, no implica que yo no pueda emitir mensajes a esos otros
ya sea a ustedes, a las docentes, a los docentes, y de ahí a la comunidad, familia, a la comunidad de estudiantes, esto no nos está privando de que lo que podemos hacer es generar como instancia de motivación el mensaje de decir, bueno, sigamos, esto está bueno, esto es interesante, esto es relevante, esto lo puedes relacionar con esto, vamos a trabajar con 2 grados en conjunto, nos vamos a unir con 2 grupos, vamos a generar otras instancias, y eso implica necesariamente la evaluación. Y una de las cosas que nos parecía interesante es pensar a la evaluación como parte de la jugada, implica de que es momento de evaluar, y vuelvo a lo mismo, no en términos de resultados, no vamos a hacer una evaluación de a ver cuántas actividades hizo la seño de segundo grado, no, pero la de quinto hizo un poco más, a ver qué propuso de innovador y de creativo, no, sino que lo que vamos a ir evaluando es la intencionalidad didáctica y pedagógica, para estar todavía a tiempo de ajustar esas cuestiones, ¿no? Cuando uno dice, bueno, podemos revisar, podemos repensar esta propuesta, lo que les mandaste, ¿por qué no reforzamos con eso? Y eso implica necesariamente la evaluación. Diríamos como reconocernos frente a estos caminos, ¿no?, de enseñanza y evaluación para hacerlo uno mismo, para hacer un único camino donde vayamos marchando y entendiendo que son procesos con sus características, pero que están necesariamente ensamblados, ¿sí?, que están necesitando uno del otro, y que en primer lugar la evaluación va a ser, va a estar tan apropiada por la tarea docente, porque en este tiempo lo estamos haciendo, que ya después contemos algo distinto cuando hablemos de evaluación y que nos remita necesariamente a la idea del proceso. Y fíjense que cuando hablamos de pensarla, como les mencionaba anteriormente, no es un término nuevo, estamos hablando de una evaluación formativa, que lo que está sosteniendo en esa continuidad pedagógica es la formación. Si volviéramos a la primera palabra con la que arrancamos y dijimos cómo acompañar el trabajo docente, una de las formas de acompañar ese trabajo docente es generando, ¿sí?, e instalando una idea acorde y coherente y discutida y reflexionada acerca de que ese acompañamiento es formativo también, porque quien reflexiona con otro, quien piensa con otro, quien genera algo con otro, está instalándose desde una posición de formación, ¿sí? Fíjense que justamente en este espacio en el que estamos es derivado de un espacio que se conforma, ¿sí?, con el sentido de la formación. Y no estamos hablando de darle forma a algo, sino de una idea colaborativa, de que entre todos estamos pensando algo distinto. Entonces, me parece interesante repensarnos en términos de cuál es la posición para ensamblar en algo que es la pregunta, ¿no?, del encuentro, que entonces, ¿cómo estamos acompañando este proceso? ¿Cómo estamos generando que esto que llamamos, que caracterizamos y demás como el trabajo docente, cómo lo acompañamos en este sentido, de enseñanza y de evaluación? ¿Sí? Volver a escucharnos. Yo sé que nos tendríamos que grabar todo el día y a la noche volver a escuchar todas las intervenciones, los acompañamientos que hicimos y demás para decir, bueno, a ver, ¿en qué tengo que volver a revisar? Pero para eso los espacios son sumamente necesarios de que tengan claridad en lo pedagógico y en lo didáctico. Y en este sentido me parece a mí muy, muy relevante esta idea de que así como instalamos la preocupación por la enseñanza, por las propuestas que los equipos docentes hacen, también, ¿no?, tener la preocupación por instalar el lugar que le estamos dando a la evaluación, ¿no?, sin descomprimir la cuestión de la calificación, que parecería, ¿no?, que está a un lado, pero sí dando lugar a pensar que esa evaluación no solo se tiene que revisar y reflexionar en términos de evaluación de aprendizajes, sino también de evaluación de las propias experiencias de docentes, de la evaluación institucional, ¿no?, respecto a la capacidad de aprendizaje que la misma escuela está teniendo atravesando estas situaciones. Digo, instalar la pregunta por la evaluación hoy es necesaria, ¿no? Yo vuelvo con esto porque parecería ser que como no calificamos, la dejamos de lado y cuando volvamos veamos qué vamos a hacer, ¿no? No, instalar la preocupación como algo que está inherente
a poder pensar la enseñanza y las preguntas clásicas que hoy trajimos, es parte del trabajo del director, y esto implica tener esta mirada amplia, ¿no? Que implica como distintos zoom o distintas lupas, en donde la evaluación, en su sentido, diríamos, más puro, nos permite siempre tomar decisiones para reorientar aquello que estamos haciendo, ¿no? Si les parece, no ahí por el aporte de una de las compañeras, ya que sepan que ya estamos terminando, que quizás se hizo más extensa la parte del principio, pero nos estaban preguntando ahí y les queremos dejar en claro cómo continuamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaríamos esta semana? Sí, quizás Por esto, ahí mencionar eso. pensar que el trabajo que hoy nos propusimos está centrado en revisar el acompañamiento y en habilitar alguna instancia que nos permita reflexionar. Está por ahí Belén, que es parte de nuestro equipo también de investigación. ¿Estás por ahí, Belén? Sí, ahí está. Estaba Ahí activando el está. audio. Sí, no encontraba el botón para activarme Ahí el está. micrófono. Sí. Bueno, comento un poco de lo que se van a encontrar en el espacio virtual, seguramente muchos ya tuvieron acercamiento. Bueno, primero presentarme porque el público se renueva, soy Belén Barcos y estoy colaborando desde el proyecto de investigación. Y bueno, cuando se acerquen a la plataforma van a poder encontrar primero el resumen del tema, lo que han estado viendo en estas charlas, está separado por charlas, así que está bastante claro para que puedan refrescar lo que vayan viendo. También hay lecturas y videos para seguir profundizando. Después también bien abajito está la grabación de estas charlas, así que las van a poder consultar si hubieron cuestiones que no le quedaron claras, poder ir ahí a revisar esas cuestiones particulares o verlas enteras. Y también avisarles que el foro 1 sigue abierto por si hubieron quienes no pudieron participar por temas de tiempo o no se animaron aún, que sepan que sigue abierto. Y por último, mencionarles que van a tener el link que les lleva al cuestionario, donde la idea es invitarles a que puedan pensar y escribir un poco de lo que han podido estar haciendo en este tiempo, poder pensar desde su lugar, desde su rol. La idea es poder reflexionar en este marco, como dicen las chicas, de su posición política didáctica, de acompañar este trabajo docente. Y desde ahí, bueno, como un poco el trabajo que yo vengo a ayudar y como pensar es bueno, desde la universidad es poder recuperar estos saberes docentes para poder sistematizarlos y sociabilizarlos. Entonces, poder transmitirle esto de que sus aportes son necesarios y nos enriquecen. Gracias. Buenísimo, Belén. Como dijo ella, toda propuesta y actividad que nosotros vamos haciendo tiene un doble sentido. El primero es ayudarlos a reflexionar sobre la temática que tenemos cada semana, porque mirándonos podemos tomar decisiones para sostener lo que nos sale muy bien y para reorientar aquello que tenemos que repensar, pero también esta propuesta cuenta con el apoyo y la colaboración de la universidad, y estamos tratando de sistematizar y de producir saberes con y desde los docentes para seguir encontrando, ¿no?, prácticas que nos iluminen a poder pensar cómo seguir en estos tiempos tan particulares que demandan mirarnos, porque mucho de lo que hacemos es muy valioso y nos da señales para saber también cómo continuar. Bien, bueno, les agradecemos a todos. El encuentro de la próxima semana va a estar centrado en pensar el aprendizaje. Digo, vamos avanzando en los objetos de trabajo del director, así que los invitamos la semana que viene a las 14 horas para continuar. Les agradecemos y que Gracias por tengan... los aportes que dejaron ahí en el chat. Muchas Bien, gracias. gracias, que tengan una Cuídense, por linda tarde. favor, Chao, cuídense. chao. ¿Eh? Hasta luego. Sí. Chao. Cuídense. Besos.